Hola. Bueno, en esta ocasión le vamos a hablar acerca de lo que es la inmunología fetal y neonatal. Este tema perteneciente a lo que es el curso de inmunología veterinaria y pues este grupo está conformado por integrantes que pues, pueden observar en la pantalla. Básicamente la inmunología en el feto y en el nato es aquella en la que se va a transferir lo que son los anticuerpos de la madre al feto de manera directa o de manera pasiva. Es una pequeña introducción a lo que es el tema, pues el sistema inmune está totalmente formado en el nacimiento, pero nunca se ha utilizado. Por tanto, todas las respuestas inmunes adquiridas en el recién nacido son primarias y pueden tener un desarrollo lento. Ya vamos a entender más esta parte. Los mamíferos recién nacidos obtienen lo que es las inmunoglobulinas de la madre, bien por transferencia directa a través de la placenta, como en los primates, o por ingestión del calostro rico en lo que es inmunoglobulinas inmediatamente después del nacimiento. El fracaso de la transferencia pasiva puede dar como resultado a animales recién nacidos que sufran infecciones agudas, es decir, aquellos animales que no reciban lo que son las inmunoglobulinas necesarias van a tener lo que son más probabilidad de producir lo que son infecciones. La leche constituye un aporte constante de inmunoglobulina, principalmente la IgA, en la mayoría de las especies, que ayudan a proteger al recién nacido frente a lo que son infecciones intestinales, que son las más comunes. Bueno, el desarrollo del sistema inmunitario en el feto de las distintas especies animales, este se da por un esquema similar en todas las especies. Bueno, los estadios tempranos, que son aquellos órganos que se forman en estadio temprano de lo que es la formación fetal, tenemos lo que es la médula ósea y el timo, y aquellos órganos y células que se van a formar ya en la fase intermedia de la formación fetal, y son lo que es el vaso, células como los linfocitos, y también lo que son los vasos linfáticos. Y pues la capacidad de reaccionar frente a los antígenos se habilita rápidamente después del desarrollo de los órganos linfoides de forma secuencial. La aparición de anticuerpos séricos es más tardía en todas las especies, pero en especial en el perro, y pues en el gato aún no está claro que estos sinteticen lo que es inmunoglobulinas en lo que es la fase fetal. La respuesta inmunológica que se produce depende fundamentalmente del estadio del desarrollo fetal, aunque el recién nacido es inmunocompetente. Al nacimiento es inmunológicamente inexperto y por lo tanto depende de la inmunidad humoral adquirida de forma pasiva. O sea, estos animales no tienen esa inmunocompetencia y pues dependen de lo que son las inmunoglobulinas de la madre para poder estar eh, eh, en defensa. Pues el recién nacido que falla en adquirir la inmunidad pasiva tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas de las cuales pueden llevar a la muerte. La sintomatología de estas enfermedades pues viene relacionada con lo que son los vómitos, mayor somnolencia, estado letárgico, fiebre, hipotermia, traquipnia, exantemas, diarrea y pues distensión abdominal, y eso se va a dar principalmente por lo que son infecciones bacterianas, y en el caso de infecciones virales tenemos lo que es la diarrea viral bovina, que es bastante común lo que es el daño a nivel fetal. Pues tenemos a nivel de manera decreciente lo que es la Escherichia coli, también tenemos la Salmonella triponumia y la Pasteurella multocida, así también otros tipos de Pasteurella que causan lo que son infecciones bacterianas en el recién nacido. Los animales recién nacidos son capaces de tener reacciones inmunes, aunque de tipo primario, y con concentraciones bajas de anticuerpos, por lo que son mayor sensibles a cualquier infección. Es decir, estos poseen anticuerpos, pero son bastante bajos y pues están propensos a lo que es adquirir infecciones. Por eso es fundamental, porque es la inmunidad de lo que es la madre a través de la placenta o en algunas especies y del calostro, que de esta forma sí se proteja la vida del neonato. Bueno, la inmunidad pasiva transferida por la madre, por vía placentaria y por el calostro en las distintas especies. Se pueden transferir linfocitos y anticuerpos a través de la placenta, dependiendo también de lo que es la estructura placentaria. Por ejemplo, en el hombre y los primates poseen lo que es una placenta hemocorial. Esta placenta es la que el tejido fetal penetra en el endometrio hasta el punto de estar en contacto con lo que es la sangre materna. Es decir, de manera más fácil va a pasar lo que son las inmunoglobulinas.
En el caso del perro y el gato, estos presentan lo que es una placenta endotelio-corial. Este tipo de placenta, el corión está en contacto con lo que es el endotelio de los vasos sanguíneos del endometrio. Igualmente tiene relación con los vasos sanguíneos de la madre y de esta manera pues se van a transferir lo que son inmunoglobulinas. En el caso de los rumiantes, estos tienen una placenta sin desmocorial, la que el corión contacta con el tejido conectivo materno. Por ende falta lo que es la capa epitelial. Entonces en lo que es en los rumiantes no hay paso de inmunoglobulinas a nivel de placenta. Y pues en caballos y cerdos tienen una placenta epitelio-corial y en estos también no hay paso de lo que es inmunoglobulinas. Por tanto, en los animales domésticos los niveles de IgG del neonato al nacer son muy inferiores a los niveles de su madre, lo que implica una gran dependencia de la inmunidad transferida por el calostro. Es decir, es necesario para aumentar esos niveles de IgG. Recordemos que la IgG es la inmunoglobulina, para empezar, más importante y más abundante en lo que es el cuerpo de los animales, y esta va a proteger por lo que es en infecciones virales y bacterianas. Bueno, el contenido de linfocitos y de inmunoglobulinas en el calostro de la leche. El calostro es el alimento que ingieren los neonatos en las primeras 24 horas. En general es rico en linfocitos, inmunoglobulina, principalmente la IgG, en mayor proporción, en un 65 a 90%, al igual que la IgA, y tienen también igual otros tipos de inmunoglobulinas. La composición varía según la especie de animales y también según avanza la lactación y se convierte en leche, donde predomina en algunas especies la IgA, por ejemplo en la yegua, en la cerda, perra y la gata, pues en la leche vamos a encontrar lo que es bastante inmunoglobulina IgA. Bueno, la absorción intestinal de lo que son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas que ingieren los neonatos en el calostro no se van a degradar en lo que es el aparato digestivo por dos razones. Los inhibidores de tripsina del calostro, que estos son inhibidores, son un grupo de inhibidores de enzimas proteicas, y estos impiden lo que es la proteólisis digestiva. Esto es por el bajo grado de actividad proteolítica en el aparato digestivo, por lo que llegan intactas a lo que es el intestino delgado. Ahí estas se unen a los receptores Fc de las células epiteliales del intestino y pueden ser absorbidas por las células intestinales, llegando a lo que es la circulación sistémica. Y pues tenemos algunas diferencias entre especies. Por ejemplo, en el caballo y el cerdo se absorben IgG e IgM, y pues la IgA permanece en el intestino. En rumiantes se absorben todas las inmunoglobulinas y pues la IgA se secreta de forma gradual. Bueno, la duración de la permeabilidad intestinal varía entre las especies y el tipo de inmunoglobulina que sea. En general, la absorción es máxima en el nacimiento y disminuye tras las 24 horas. La absorción de inmunoglobulinas del calostro es buena. Los recién nacidos tienen casi de inmediato niveles de inmunoglobulina IgG séricos similares a los de la madre. Bueno, la duración de la inmunidad maternal. La duración es variable dependiendo de la concentración de anticuerpos de la madre, de la eficacia de transferencia al hijo, es decir, la forma en la que se transfirió y de cuánto éste ingirió. Las concentraciones de inmunoglobulinas máximas en el suero de los recién nacidos se alcanza tras las 12 y 24 horas. Cuando finaliza la absorción intestinal, los anticuerpos séricos van disminuyendo progresivamente hasta alcanzar valores que ya no son protectores, es decir, llega un tiempo donde las inmunoglobulinas séricas van disminuyendo, entonces los animales tienden a ser más susceptibles a lo que son las infecciones. Por ejemplo, en los perros, los anticuerpos maternales desaparecen de 10 a 12 semanas de vida como media. Bueno, y como dato importante, los anticuerpos maternos inhiben la síntesis neonatal de inmunoglobulinas, por lo que no se deben vacunar a los animales muy jóvenes que aún tengan lo que es la inmunidad maternal. Bueno, en cuanto a la inmunidad fetal, si recuerdan al principio les mencioné que a medida va creciendo el feto, se van desarrollando algunos órganos, así como otras células que al final van a conformar todos los órganos y células que
son parte de lo que es el sistema inmunológico, y pues en esta imagen lo puede ver según los días de nacido. Se va formando las células madres, que esas se forman en el saco vitelino, también se va formando el timo, algunas inmunoglobulinas, así como linfocitos, también otras células como los neutrófilos, que son células principales del sistema inmunológico, y pues órganos también como el vaso y el timo. En cuanto a la inmunidad neonatal, recordemos que esta se va a dar por la ingesta de calostro ya del recién nacido, que está en las primeras 24 horas, pues como le mencioné, ya es donde ingieren la mayor cantidad de inmunoglobulinas que están presentes en el calostro de la madre, y pues así ya empiezan las reacciones de la citoquina a nivel intestinal, y se empiezan a absorber estas, y ya en 15 días pues ya el animal presenta lo que son las inmunoglobulinas ya bien conformadas de su propio cuerpo, y pues ya el animal está totalmente protegido hasta lo que es ya las primeras vacunas. Bueno, y por último, en el caso de estas especies animales, acá podemos ver una imagen de lo que es el ciclo de gestación de una yegua. Me parece muy interesante y muy bonito la imagen. Bueno, en la yegua, la cerda, la llama, oveja, cabra y la vaca no existe lo que es el pasaje transplacentario de inmunoglobulinas. O sea, no hay ese traspaso directo de la placenta, de la sangre a lo que es la placenta de los fetos, perdón. Y bueno, los neonatos dependen de lo que son los anticuerpos que reciben por medio del calostro. A veces en esas especies animales es de suma importancia la ingesta de calostro en las primeras 24 horas. El desarrollo del sistema inmune sigue un patrón constante. El primero que se desarrolla será el timo, que es un órgano linfoide primario, seguido de cerca por los órganos linfoides secundarios, que son el vaso, los ganglios linfáticos y mal. Y que estos es donde se van a presentar lo que son los antígenos y se va a iniciar lo que es la respuesta inmune específica. Los linfocitos B van a aparecer pronto después del desarrollo del vaso y de los nódulos linfáticos, pero los anticuerpos no se desarrollarán hasta el final de la etapa fetal. Tras la formación de los órganos linfoides, la capacidad del feto para responder a los antígenos se va a desarrollar rápidamente. El sistema inmune se va a desarrollar en una serie de etapas, y en cada una se capacita lo que es el feto para responder a más antígenos. Estas etapas van a depender del incremento gradual en el uso de la conversión génica o mutación somática, dando así un incremento de la diversidad de anticuerpos. Coloqué esta imagen donde se observa la estructura de lo que es el vaso. Esta es la vaina periarteriolar, que es donde se van a encontrar lo que son los linfocitos T y B, y esta vaina está formada por lo que es el tejido linfoide. El periodo de gestación de la yegua es aproximadamente de 340 días. En los potros, la aparición de linfocitos después de la concepción en el timo será de entre 60 y 80 días. Se van a localizar estos linfocitos en los nódulos linfáticos mesentéricos y lámina propia intestinal el día 90 y en el vaso el día 175. Los linfocitos sanguíneos aparecen alrededor del día 120. También el feto equino puede responder al colifago T2 en el día 200 de gestación, así como también puede responder al virus de encefalitis equina en el día 230. El colifago es un virus. En el caso de los potros van a poseer placas de Peyer ileales bien desarrolladas. Las placas de Peyer hay dos tipos, están las del J1 y el ilium. Y las del ilium son consideradas órganos linfoides primarios en rumiantes, cerdos, equinos, caninos, y en el caso de las placas de Peyer de J1 son consideradas órganos linfoides secundarios.
En el caso de los terneros, el sistema inmune se va a formar en las fases tempranas del desarrollo fetal, a pesar de que el periodo de gestación de la vaca es de 280 días. En el gráfico que coloqué se puede observar que el timo va a ser reconocible a los 40 días de gestación. En el caso de la médula ósea y el vaso, va a ser a partir de los 55 días y los nódulos linfáticos 60 días. Las placas de Peyer se van a observar hasta el día 175. Los linfocitos en sangre periférica en los terneros fetales el día 45. Vamos a ver aquí linfocitos sanguíneos. Los linfocitos B y GM positivo, eso es hasta el día 59. Los linfocitos IgG, aquí está positivo, el día 135. El momento de aparición de estos anticuerpos séricos van a depender de la sensibilidad de las técnicas que se empleen. Por ejemplo, si se utiliza la seroneutralización, que es la que mejor refleja la correlación virus-anticuerpo, gracias a su nivel de sensibilidad, esta se considera que una prueba de cualquier valoración serológica, y por esto se pueden detectar precozmente lo que son respuestas inmunes frente a virus. Se ha descrito que los terneros fetales pueden responder a rotavirus el día 73, a parvovirus el 93. Las subpoblaciones de linfocitos T están presentes en los terneros a niveles comparables a los del adulto, pero los recuentos de linfocitos B van aumentando significativamente los primeros 6 meses de vida. Bien, en el caso de los corderos, la oveja, el periodo de gestación es de 145 días, y como aquí muestro cómo se van dando progresivamente lo que es el desarrollo del sistema inmune en los corderos. Por ejemplo, el timo y los nódulos linfáticos se van a apreciar en la sangre de los corderos fetales entre los días 35 y 50 de gestación. Caso de los folículos asociados al intestino a los 60 días. Las placas de Peyer del J1 entre los días 75 y 80. Las del ileón entre los días 110 y 115. Linfocitos en sangre el día 32. Y las células CD4 positivo y CD8 positivo en el timo entre los días 35 y 38. Estas son subgrupos de linfocitos que poseen un papel importante para establecer y maximizar lo que es la capacidad de la defensa del sistema inmune. Por ejemplo, el CD4 tiene un papel como linfocito T colaborador. Los linfocitos B se van a detectar a los 48 días en lo que es el vaso. Los receptores de C3, pues alrededor del día 120. Los corderos pueden producir anticuerpos frente al fago, que coloqué ahí, que es un bacteriófago, en el día 41, y van a rechazar los aloinjertos, que son prácticamente trasplantes, ya sea de piel, tejido u órgano, de un individuo a otro. Y esto lo van a rechazar ya en el día 77. Algunos corderos pueden producir anticuerpos frente al virus, frente a ese virus ya el día 50 postconcepción. En los lechones, el periodo de gestación de la cerda va a ser de 115 días, y la aparición de los linfocitos B, estos van a aparecer en el saco vitelino el día 20. Van a progresar al hígado fetal el día 30 y hacia la médula ósea al día 45. Los primeros leucocitos se pueden observar en el saco vitelino y en el hígado en el día 17. El timo se va a desarrollar a los 40 días de gestación. Los linfocitos T delta gamma van a aparecer primero en el timo y luego en la sangre periférica. Y los alfa beta se van a desarrollar después, y estos van a predominar en las últimas etapas de la gestación. Pero en el caso de los alfa beta, estos su recuento va a aumentar rápidamente. Los tejidos linfoides intestinales van a carecer de linfocitos T al nacimiento. Pero, por ejemplo, los linfocitos TCD4 positivos van a aparecer en el intestino a las 2 semanas de vida, y los linfocitos TCD8 a las 4 semanas. Los linfocitos B y GM positivo pueden observarse en la sangre en el día 50 de gestación. En este caso,
Pues los linfocitos sanguíneos pueden responder a mitógenos entre los días 48 y 54, que mitógenos son sustancias que su utilización en el laboratorio va a permitir evaluar la funcionalidad de los linfocitos. Bien, continuando siempre con los lechones, a pesar de que puedan identificarse células con el fenotipo NK en los cerdos fetales, la actividad de estas células natural killer no se van a desarrollar hasta varias semanas tras el nacimiento. Y los linfocitos B van a ser los primeros linfocitos en aparecer en sangre periférica, aumentando lo que es el recuento de linfocitos B circulantes entre los días 70 y 80 de gestación. La respuesta a antígenos en el feto va a ser esencialmente de este tipo IgM. Es importante o interesante señalar que se pueden detectar linfocitos B en el timo de los cerdos recién nacidos. Los lechones van a nacer con una diversidad de linfocitos B, pero limitada, y estas van a incrementar las primeras 4 semanas tras el nacimiento. Los transcritos de inmunoglobulinas M, A, G están presentes a partir del día 50 en todos los órganos linfoides principales. Y según estudios similares en conejos, el repertorio de las inmunoglobulinas fetales no se va a diversificar hasta después del nacimiento. Bien, el periodo de gestación de la perra es de aproximadamente 60 días. El timo se diferencia entre los días 23 y 33 y los fetos pueden responder al fago, que es un virus, en el día 40. Los linfocitos sanguíneos pueden detectarse en los nódulos linfáticos en el día 45 y en el vaso en el día 55. Y la capacidad para rechazar a los injertos se va a desarrollar alrededor del día 45. A pesar de que en esta etapa el rechazo suele ser lento. La migración tímica de los linfocitos T hacia los órganos linfoides secundarios para colonizarse o para el desarrollo de respuestas humorales va a ser tardío comparado con otros animales domésticos. Ahora vamos con el gato. Los datos sobre la ontogenia o la formación y desarrollo de estos, en el caso del gato, son muy limitados. Los gatos fetales pueden sintetizar cierta cantidad de inmunoglobulina G detectable en el suero antes de mamar, y esto puede ser debido a que algunos anticuerpos pueden atravesar lo que es la placenta. Y los linfocitos B se van a observar en el hígado fetal en el día 42. En el caso de los pollitos, las células madres surgen de la membrana del saco vitelino y van a migrar hacia el timo y la bolsa de Fabricio entre los días 5 y 7 días de incubación. En esta bolsa las células se van a diferenciar y en el día 12 hay un desarrollo de folículos. Los linfocitos con inmunoglobulina M de superficie pueden detectarse en este órgano en el día 14 y los linfocitos de ese tipo de inmunoglobulina de superficie se van a desarrollar en el día 21, alrededor del momento en el que eclosionan del huevo. En la industria avícola se vacuna habitualmente los huevos embrionados de 18 días y la principal vacuna in ovo actúa frente al herpes virus de la enfermedad de Marek, pero también hay otras disponibles, como por ejemplo la de la enfermedad de Newcastle y la de coccidios. Bien, ahora de forma resumida hablaré del desarrollo de la inmunidad innata. El sistema inmune adquirido es virgen en el momento del nacimiento, es por esto que es lento en responder ante agentes invasores. Y el caso de la respuesta innata, esta sería crítica para la supervivencia durante las primeras semanas de vida. Los recién nacidos van a producir una variedad de moléculas antimicrobianas, que estas son efectivas y son claves en la inmunidad innata. También lectinas, que pueden estar las pentraxinas, las colectinas, entre otras. Gracias a que hay en el pulmón del cordero fetal se producen proteínas, la defensina, el receptor, los agentes patógenos se van a opsonizar y se van a eliminar con eficacia.
Y pues bien, el suero de los animales recién nacidos van a carecer de algunos componentes del complemento, dando así una mayor susceptibilidad a la infección. Otro punto muy importante a mencionar es que en el cerdo recién nacido hay cambios interesantes en la distribución de los macrófagos. Es decir, los recién nacidos hay pocos macrófagos pulmonares intravasculares. Entonces, durante los primeros días de nacimiento, los monocitos sanguíneos se van a adherir al endotelio de los capilares pulmonares y se van a diferenciar en macrófagos. Esos macrófagos alveolares de los lechones recién nacidos tienen poca actividad fagocítica, pero a los 7 días de edad ya están plenamente efectivas. Bueno, muy buenas tardes. Este video es para la clase de Inmunología Veterinaria. Mi nombre es Suite Saray del Cid Cabrera y yo les voy a explicar lo que es la respuesta inmune en los animales recién nacidos. Tras desarrollarse en el ambiente estéril del útero, los mamíferos nacen en un ambiente rico en microorganismos, siendo capaces de desarrollar respuestas inmunes. Vamos a tener las innatas como las adquiridas en el momento del nacimiento. Sin embargo, cualquier respuesta inmune adquirida desarrollada por un recién nacido debe de ser de tipo primario, o sea que no tiene que ser una respuesta inmune tan agresiva, tan fuerte, con un periodo de lactancia prolongado y baja concentración de anticuerpos. Vamos a tener que la vía por la cual los anticuerpos entran al feto viene determinada por la estructura de la placenta. Vamos a tener varios tipos de placenta. Por ejemplo, en los seres humanos tenemos la placenta hemocorial y en los primates, es decir, la sangre materna está en contacto directo con el trofoblasto. Este tipo de placenta va a permitir lo que es la transferencia en el feto de las inmunoglobinas G maternas, pero no de las inmunoglobinas M y inmunoglobinas A o E. Las inmunoglobinas G maternas, por tanto, penetran en la circulación fetal y el recién nacido humano y primate tiene niveles de inmunoglobinas G comparables con las de su madre. Vamos a tener otro ejemplo de placenta y otro tipo que son, esta se da en los perros y los gatos. Es la placenta endocorial, en la que el epitelio coriónico está en contacto con el endotelio de los capilares maternos. En estas especies, del 5 al 10% de las inmunoglobinas G puede transferirse de la madre al cachorro, de perro o gato, pero la mayor parte debe adquirirse a través del calostro, que esto es muy importante en el desarrollo de lo que es el feto. Y vamos a tener otro tipo de placenta, por último, que es la placenta de los rumiantes. Este tipo de placenta es sindesmocorial, es decir, el epitelio crónico está en contacto directo con los tejidos uterinos, mientras que la placenta de los caballos y de los cerdos es epitelio corial, estando el epitelio coriónico fetal en contacto con el epitelio uterino intacto. En los animales con estos tipos de placenta no hay paso transplacentario de moléculas de inmunoglobulina, y los recién nacidos dependen totalmente de los anticuerpos recibidos a través del calostro. Por esto es que es tan importante esta como primera leche que los animales producen. También otro factor muy importante que vamos a tener es que el desarrollo adecuado del sistema inmune de recién nacido depende en gran medida de la exposición a la microbiota intestinal, porque de aquí es donde va a adquirir los anticuerpos, los primeros anticuerpos. Hay que tener en cuenta que, como les había dicho al principio, no tiene que ser una infección muy fuerte. Esto se los mencioné anteriormente para que lo puedan leer y lo tengan más claro. Siento que es muy importante y es lo que les mencioné de la transferencia de inmunidad de la madre a su descendencia. Ahora vamos a tratar lo que es la composición del calostro, que es la primera inmunización de lo que es el recién nacido. ¿De qué se va a componer el calostro? Bueno, contiene las secreciones de la glándula mamaria acumulada durante las últimas semanas de gestación, así como proteínas transferidas activamente desde la circulación sanguínea bajo la influencia de los estrógenos y la progesterona, que son hormonas que se van a producir en mayor cantidad en lo que es el periodo de embarazo o gestación. Por tanto, es rica en inmunoglobinas G, A, pero también contiene M y E.
La inmunoglobulina predominante en el calostro de la mayoría de los animales domésticos es la G, que puede representar del 65 al 90% del total del contenido de anticuerpos. Las A y las otras inmunoglobinas constituyentes generalmente componen como porcentajes muy pequeños pero significativos. Bueno, ahora vamos a tratar el desarrollo de la inmunidad adquirida en los animales recién nacidos. Vamos a tener que puede desarrollarse la inmunidad local y la inmunidad sistémica. ¿De qué se trata la inmunidad local? Bueno, los tejidos linfoides intestinales de los animales recién nacidos responden rápidamente a los antígenos ingeridos. Por ejemplo, vamos a tener los terneros cuando se vacunan frente a los coronavirus por vía oral al nacer. Son resistentes a estos virus de 3 a 9 días. De igual forma, los lechones van a ser resistentes por vía oral 3 días después del nacimiento. Algo muy importante es que en el animal joven, las respuestas de inmunoglobulina A surgen más temprano y alcanzan los niveles del adulto mucho antes que el resto de inmunoglobulinas. Ahora, ¿qué es la inmunidad sistémica? Bueno, aquí los anticuerpos adquiridos por un animal joven va a ser por la ingestación del calostro de su madre, o sea, anticuerpos maternos. También su capacidad para desarrollar sus propias defensas inmunes. Como resultado, los animales muy jóvenes son incapaces de responder a la inmunización activa mediante el uso de vacunas. Por eso no es recomendable usar las vacunas cuando el animal está recién nacido. Siempre, ya para concluir, la vacunación en animales jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a prevenir que el animal se contagie, se nos muera. ¿Y por qué no es recomendable hacer una vacunación cuando está recién nacido? Bueno, les voy a explicar de una manera muy resumida. Pues básicamente los anticuerpos maternos que tiene el animal inhiben la síntesis de inmunoglobulinas. La vacunación de los animales jóvenes con vacunas convencionales por eso fracasa. Esta inhibición puede persistir durante muchos meses, dependiendo su duración, de la cantidad de anticuerpos transferidos y de la vida media de las inmunoglobulinas implicadas. Este problema se puede ilustrar cuando tenemos una mala aplicación en las vacunas o cuando no se sigue un plan de vacunación. Quiero agregar que los planes de vacunación van a depender dependiendo de el país en que el animal viva. En consecuencia, muy pocos cachorros recién nacidos pueden vacunarse con éxito, pero la mayoría puede ser protegido mediante vacunación a las 10 o 12 semanas. Eso es lo recomendable. También puede variar. De vez en cuando hay cachorros que no se pueden vacunar con éxito en esas semanas, entonces también puede ser de los 15 a las 16 semanas. Todo está dependiendo de lo que el veterinario crea que es lo mejor para el animal y cómo sus anticuerpos, los niveles de sus anticuerpos estén. De mi parte, esto ha sido todo. Espero hayan comprendido y muchas gracias. Bueno, la parte que a mí me toca hablar es la de la transferencia de la inmunidad de la madre a la descendencia. Según Tizard, la vía por la que los anticuerpos maternos llegan al feto está determinada por lo que es la estructura de la placenta. En los seres humanos y en otros primates la placenta es hemocorial. Esto quiere decir que la sangre materna está en contacto directo con lo que es el trofoblasto, como se puede apreciar en la imagen que está a la derecha, que dice que este tipo de placenta transfiere lo que es el 100% de las inmunoglobulinas. Este tipo de placenta permite la transferencia hacia el feto de las inmunoglobulinas maternas, pero no de las inmunoglobulinas M, A y E. Las inmunoglobulinas maternas pueden entrar en la circulación fetal y el recién nacido humano tiene niveles de inmunoglobulinas comparables a los de
lo que es su madre. Los perros y los gatos tienen placenta endotelio-corial, en la que el epitelio coriónico está en contacto con el endotelio de los capilares maternos. En estas especies, del 5 al 10% de las inmunoglobulinas se transfieren directamente de la madre al cachorro de perro o de gato, pero la mayor parte debe adquirirse a través del calostro. Y es interesante señalar que los elefantes también tienen una placentación endotelio-corial y existe una significativa transferencia pasiva prenatal de inmunidad en lo que es estas especies. Dice que la placenta de los caballos y de los cerdos es epitelio corial, estando el epitelio coriónico fetal en contacto con lo que es el epitelio uterino intacto. La placenta también de los rumiantes es sindesmocorial, es decir, el epitelio coriónico está en contacto directo con lo que son los tejidos uterinos. Y también en los animales con estos tipos de placenta no hay un plazo transplacentario de moléculas inmunoglobulinas. Como se puede ver en lo que es esta imagen de la placenta epitelio corial de lo que son los caballos y los cerdos, y dice que este tipo de placentas no puede dar paso o transfiere lo que son las inmunoglobulinas a lo que es el feto. Bueno, ahora tenemos lo que es la secreción y la composición del calostro. El calostro contiene lo que son las secreciones de la glándula mamaria, que estas se acumulan durante la última semana de gestación, así como proteínas transferidas activamente desde lo que es la circulación sanguínea bajo la influencia de estrógeno y progesterona. Los receptores de inmunoglobulinas neonatales se expresan en lo que son las células ductales y acinares de la glándula mamaria y median lo que son la transferencia de inmunoglobulinas de lo que es el suero al calostro. El calostro es rico en inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A, y también contiene algo de la inmunoglobulina M y E. La inmunoglobulina predominante en el calostro de la mayoría de los mamíferos domésticos es la inmunoglobulina G. Como tenemos aquí una imagen de lo que es el suero y el calostro, las inmunoglobulinas dominantes en la leche de los rumiantes y en la leche de los no rumiantes. Y un dato es que en los rumiantes la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina predominante tanto en la leche como lo es en el calostro, como se puede ver en la imagen, que la inmunoglobulina G es la predominante en el calostro y en la leche de los rumiantes nada más. Entonces, la inmunoglobulina IG puede representar lo que es del 65 al 90% del total del contenido en anticuerpos. La inmunoglobulina A y las otras inmunoglobulinas constituyen generalmente lo que son componentes minoritarios, pero aún así son bastante importantes. A medida que progresa la lactación y el calostro se transforma en leche, se evidencian lo que son diferencias entre las especies. Por ejemplo, en los primates la inmunoglobulina A predomina tanto en el calostro como en la leche. En los cerdos y en los caballos la inmunoglobulina G prevalece en el calostro, pero su concentración disminuye rápidamente a medida que transcurre lo que es la lactación, de forma que la inmunoglobulina A predomina
más que todo en la leche. Toda la inmunoglobulina G, la mayoría de la inmunoglobulina M y alrededor de la mitad de la inmunoglobulina A del calostro bovino se transfiere a partir de lo que es la sangre. Por el contrario, en la leche solo el 30% de la inmunoglobulina G y lo que es el 20% de la inmunoglobulina A tienen este origen. El resto se produce localmente por lo que es el tejido linfoide de la ubre. El calostro también contiene el componente secretor tanto en forma libre como ligada a lo que es la inmunoglobulina A. También contiene muchas citoquinas. Por ejemplo, el calostro bovino contiene cantidades significativas de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón Y. Y se ha demostrado también que el calostro equino contiene lo que es interleuquina 4, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa siempre y interferón Y también. Estas citoquinas pueden promover lo que es el desarrollo del sistema inmunitario en el animal joven. Bueno, ahora vamos con lo que es el tema de la absorción del calostro. Dice que los mamíferos jóvenes que maman poco después del nacimiento ingieren calostro y los terneros que maman de forma natural ingieren una media de 2 litros de calostro, aunque algunos pueden ingerir hasta 6 litros. En estos mamíferos jóvenes la actividad proteasa en el tracto digestivo es baja y se reduce aún más por los inhibidores de la tripsina presente en lo que es el calostro. En lo que es la absorción del calostro, las proteínas calostrales no se degradan y pueden alcanzar intactas el intestino delgado. Estas inmunoglobulinas del calostro se unen a lo que es el receptor FcRn, como lo pueden ver aquí en la imagen. Se unen las inmunoglobulinas que se expresan en lo que es la superficie de los enterotrocitos. Al ser endocitadas, estas células permanecen unidas a lo que es el receptor FcRn en los endosomas y así se transportan a través de lo que son los enterotrocitos y se transfieren a los vasos quilífeos y posiblemente a los capilares intestinales. Finalmente, las inmunoglobulinas absorbidas alcanzan lo que es la circulación sanguínea, recibiendo los mamíferos recién nacidos una transfusión masiva de lo que son inmunoglobulinas maternas. Bueno, siguiendo con lo que es la absorción del calostro, los mamíferos recién nacidos se diferencian por la selectividad y duración de su permeabilidad intestinal. En el caballo y en el cerdo la absorción de proteínas es bastante selectiva. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M se absorben preferentemente, mientras que la inmunoglobulina A permanece fundamentalmente en el intestino. Y en los rumiantes la absorción de inmunoglobulinas no es selectiva, absorbiéndose toda clase de inmunoglobulinas, aunque la inmunoglobulina A se excreta lo que es gradualmente. Los lechones y probablemente otros mamíferos jóvenes tienen en su intestino lo que son grandes cantidades de componente secretor libre. La inmunoglobulina A del calostro y en menor grado la inmunoglobulina M se pueden unir a lo que es el componente secretor, lo que puede impedir lo que es su absorción. La duración de la permeabilidad intestinal también varía entre lo que son las especies y entre las clases de inmunoglobulinas.
Por lo general, la permeabilidad es más elevada inmediatamente después del nacimiento y desciende alrededor de las 6 horas, debido a que los enterotrocitos que poseen el receptor FcRn son sustituidos por otros que no expresan este receptor. Como regla general, la absorción de todas las clases de inmunoglobulinas disminuye a niveles muy bajos tras unas 24 horas. La alimentación con calostro tiende a acelerar este cierre, mientras que lo que es el retraso en la ingestión de alimento ocasiona lo que es un ligero retraso en el cierre de hasta 33 horas. En los lechones, la capacidad de absorber inmunoglobulinas puede mantenerse durante un máximo de 4 días si se impide que ingieran productos lácteos, ¿verdad? Y la presencia de lo que es la madre puede asociarse al aumento de la absorción de inmunoglobulinas, por lo que los terneros a los que se ha alimentado con cantidades medidas de calostro en presencia de lo que es la madre absorberán más inmunoglobulinas que los terneros a los que se alimenta con la misma cantidad, en lo que es la ausencia de la madre. Continuando con lo que es la absorción del calostro, en estudios experimentales en los que se alimenta a los animales con cantidades medidas de calostro, se ha observado una gran variación del 25 al 35% en la cantidad de lo que son las inmunoglobulinas absorbidas. Un buen manejo de los potros o de los terneros debería garantizar que estos ingieran al menos 1 litro de calostro en las 6 horas siguientes al parto. Normalmente los mamíferos que no han mamado tienen niveles muy bajos de inmunoglobulinas en su suero. Los niveles máximos de inmunoglobulinas séricas generalmente se alcanzan entre las 12 y las 24 horas tras el nacimiento. Cuando cesa la absorción, estos anticuerpos adquiridos pasivamente disminuyen a causa de los procesos metabólicos normales. El ritmo de disminución es diferente para cada clase de inmunoglobulina, y el tiempo que tarda en disminuir hasta niveles no protectores depende de su concentración inicial. En terneros, la medida de la inmunoglobulina G sérica derivada del calostro es de unos 28 días. Los mamíferos recién nacidos desarrollan proteinuria debido a la absorción intestinal de proteínas muy pequeñas como la B-lactoglobulina, que pueden excretarse en lo que es la orina. Además, los glomérulos de los mamíferos neonatos son permeables, y así la orina de los rumiantes recién nacidos contienen lo que son moléculas intactas de inmunoglobulinas. Esta proteinuria cesa al finalizar la absorción intestinal. La orina de cachorros de perro recogida 24 horas tras el nacimiento contiene cantidades relativamente elevadas de lo que son inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, así como la inmunoglobulina A. La cantidad disminuye a lo largo del tiempo, de forma que no se detecta la inmunoglobulina M a los 14 días, a pesar de que puede haber todavía cantidades significativas de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina A presentes. Durante lo que son las primeras 2 semanas de vida, los glomérulos del cachorro maduran y adquieren lo que es la capacidad de retener estas macromoléculas. Y bueno, como último tema, lo que es la transferencia de la inmunidad, tenemos lo que son los microARN y el desarrollo intestinal. Los microARN, según Tizard, son pequeñas moléculas de ARN monocatenario, o sea, de una sola cadena, de unos 22 nucleótidos de longitud que regulan la expresión génica.
Los microARN o los miARN, como se les conoce también, regulan muchos procesos biológicos diferentes, incluidos el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y lo que es la apoptosis. Sus patrones de expresión y funciones reguladoras pueden presentar una especificidad tisular. Me hubiera gustado ponerles una imagen de lo que son las microARN, pero no encontré, y si las encontraba eran demasiado complejas como para poder explicarlas así sin que quedaran en el aire. Entonces dice que algunos miARN regulan el desarrollo intestinal y la inmunidad de lo que son las mucosas en lo que serían los recién nacidos. Los miARN están presentes en muchos líquidos corporales, como lo es la leche y el calostro. Se liberan al calostro en lo que son microvesículas y exosomas. Y estos miARN del calostro se absorben desde lo que es el intestino y entran en lo que es la circulación de los mamíferos recién nacidos e influyen en el desarrollo del sistema inmunitario de las mucosas, sobre todo durante la primera semana de vida. Es probable que los miARN regulen la señalización de lo que es la interleuquina 6 y la interleuquina 17, así como la diferenciación de los linfocitos T en el yeyuno y el ilion en esta fase temprana. La microbiota comensal también influye en la expresión del miARN y coordina lo que es la colonización intestinal y el desarrollo del sistema inmunitario. Así, lo que es la expresión de los miARN en el intestino delgado de terneros neonatos, de lo que sería en este caso raza lechera, se correlaciona con lo que es la carga total de bacterias y con la presencia de grupos bacterianos específicos como lactobacilos y bifidobacterias. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.